Era una nefasta noche de invierno, no nevaba, solo llovía y había niebla, una niebla tan espesa que era casi tangible. Un hombre muy de familia llamado Gabriel volvía de su trabajo, había estado 2 horas trabajando más de lo debido, por lo que se encontraba sumamente cansado. Gabriel estaba escuchando música, cuando de pronto se encontró con un camión que conducía en dirección contraria, después todo se volvió negro. Gabriel volvió a despertar rodeado de oscuridad, pensó que se había quedado ciego, pero tan pronto como se preocupó, logró vislumbrar una luz a lo lejos, se acercó para ver de qué se trataba. La luz provenía de un pequeño árbol, este árbol era de unos 20 centímetros, era muy hermoso, probablemente lo más bello que Gabriel había visto en su vida. No pasó mucho tiempo desde que fijó su confusa mirada en el árbol, cuando este último comenzó a hablar. El árbol tenía la voz más bella que había escuchado en su vida, cada sílaba que emitía eran como las notas que conforman una hermosísima melodía. El árbol le contó a Gabriel que este acababa de morir por un accidente de tráfico, pero que podía hacerle cualquier pregunta a pesar de ser tan solo un pequeño árbol. Gabriel le preguntó sobre su destino, sobre si iría al cielo o al infierno. El árbol le contó que ninguno de estos lugares existe, y que ahora él era su único compañero en medio de la oscuridad. Gabriel siguió haciendo preguntas sobre cómo se encontraba su familia respecto a su repentina muerte, y más detalles del incidente. Gracias al árbol Gabriel logró saber la identidad de su asesino, se trataba de un hombre borracho que rondaba los 50 años de edad, también pudo saber que sobrevivió tras el trágico incidente. Todas estas preguntas llevaron a Gabriel a preguntar, ¿quién es Dios? El árbol respondió que tendría que especificar a cuál Dios se refería, pues los seres humanos habían creado infinidad de deidades. Gabriel preguntó por Dios a secas, ni el cristiano ni el islámico, ni los dioses griegos ni los nórdicos, simplemente quería saber acerca de aquella invención tan propia de los humanos. El árbol quedó sorprendido ante la pregunta, pues consideró que era de respuesta muy interesante. Este le contó a Gabriel que si había existido hace mucho tiempo un dios que no era omnipotente, tenía sentimientos, era casi humano, lo único que lo distinguía de ellos era su inmortalidad. Dios nació del amor, solo se hacía presente en el mundo en forma de sentimiento, un sentimiento que es lo que hace que todo exista. Aunque el mayor error de Dios fue crearos a vosotros, crear a un ser capaz de amar racionalmente, Dios era por lo tanto tan imperfecto como el ser humano, jamás supo leer el futuro. Al comienzo todo salió bien, teniendo en cuenta que había creado anteriormente seres que con el paso del tiempo morían, por lo que a los hombres también los creó mortales. Esto fue para marcar la egoísta diferencia entre los humanos y su creador, símbolo de que a veces el amor es egoísta. A medida que los años se convertían en milenios, Dios observó las guerras, y como muchos humanos mataban otras de sus creaciones por un pedazo de territorio, algunos eran torturados, a otros se les cortaba la cabeza, a otros se les ataba a columnas rodeadas de paja que más tarde incendiaban. Luego llegó la discriminación de razas, y Dios, a pesar de ser inmortal, murió de horror, viendo como lo que él mismo había creado, al ser más abominable de todo el cosmos. Al morir Dios, el amor del que estaba compuesto no se extinguió, solo desapareció el como ente. Una vez hubo el pequeño árbol finalizado la historia, Gabriel se quedó sin palabras y no supo qué más preguntar.